Bueno, acá estamos en este encuentro, en este ciclo de conversaciones que estamos haciendo desde Actrices Argentinas, esperando que todas las personas que escuchan encuentren herramientas a lo largo de nuestra conversación. Y estoy con Laura Duarte, que es psicóloga del área de formación comunitaria de la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal. Hola, Lau. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Feliz día Eso, de lucha. feliz día de lucha. Feliz día Tal de cual, lucha. a todos y todas. Lau, ¿qué trabajo hacen desde la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal? ¿Y qué haces vos ahí específicamente? Bueno, la Dirección General de Políticas de Género busca poder brindar al organismo una mirada de género en sus actuaciones. Entonces, por un lado, hay toda una parte, una parte del equipo donde hay compañeras y compañeros que están trabajando en la formación de fiscales y de personas que trabajan en el Ministerio Público, o sea, para adentro, haciendo convenios de jurisprudencia, haciendo investigaciones, haciendo capacitaciones, y el área donde yo estoy, ¿qué quiere decir? Que tratamos de enriquecer las herramientas que hay en las distintas instituciones, en los distintos territorios, desde una mirada puesta en el género, para achicar las desigualdades, y poder generar un acceso a la justicia y hacer que cada vez haya menos situaciones de violencia que lleguen a la justicia, ¿sí? Para que cada vez haya menos situaciones de violencia, que ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Que es la prevención. Entonces lo que estamos haciendo es, tenemos como dos patas de laburo. Una, que trabajamos con instituciones, por ejemplo, trabajamos con escuelas, trabajamos con equipos de salud, para poder, con las escuelas trabajamos particularmente con equipos directivos, con equipos docentes, preceptoras y preceptores, porque entendemos que de esta manera se multiplica mejor el laburo que si trabajamos solamente con pibas y pibes. Entonces, esa es una de las patas de laburo, más trabajando con otros organismos de la administración pública, por ejemplo. Y otra pata de laburo muy importante, que viene funcionando desde 2015 en el Ministerio Público, que es la formación de promotoras y promotores territoriales en género, que cobró institucionalidad desde que se firmó una resolución, y la formación de promotoras y promotores territoriales en género es una pata de la institución en cuanto a la promoción de derechos humanos de las mujeres y personas LGTBI. Nosotros venimos trabajando en este proyecto desde el año 2015, empezamos a trabajar con la formación en la Villa 31, con un grupo de referentas del barrio, de la 31 y la 31 bis. Este proyecto lo hicimos en conjunto con la Dirección General de Acceso a la Justicia, que tiene los atajos. Yo en ese momento trabajaba en atajo, no en la Dirección de Políticas de Género, Sí. Y con el Ministerio Público de la Defensa de Cava. Meli, vos interrumpime o haceme algún gesto, No, porque yo si te no dije yo porque todo lo que me estás diciendo tiene un recorrido que es súper interesante. Ahora, me hablabas como de referentes o referentas que mayoritariamente son mujeres, entiendo, y me gustaría saber cómo es que llegan a convertirse en referentes, cómo se forman y qué herramientas son las que van construyendo. Bueno, a ver, las referentas en general, a ver, en cada territorio donde lo hicimos fue cobrando distintas formas, porque cada territorio tiene su realidad, tiene su idiosincrasia, tiene su contexto. Entonces, en algunos barrios decidimos trabajar, siempre lo hacemos en articulación con otras organizaciones que hay en el barrio, ¿no? Digo, bueno, seguro, con Atajo, cuando hay una oficina de Atajo. Atajo son agencias territoriales de acceso a la justicia del Ministerio Público. Discúlpame, no te entendí. ¿Qué es atajo exactamente? Son agencias territoriales de acceso a la justicia. Bien. Son oficinas del Ministerio Público ancladas en el corazón de los barrios con sus derechos vulnerados, ¿sí? En los barrios populares. Bien. Entonces, cuando nuestra idea siempre es poder hacer esta formación en territorios donde hay una de estas oficinas. Perfecto. Después, el proyecto se amplió, tuvo como gran demanda para su implementación,
Entonces, lo fuimos haciendo en otros lugares también. Pero entonces estas referentas funcionarían como un poco como la pata en el medio entre la gente y la oficina, o cómo es que funciona. Mira, sí, la idea de las referentas es, digo, por un lado, tener clarísimo que de ninguna manera reemplazan la intervención estatal. ¿Sí? No es esta su función. Pero ¿cuál Sí, sería? sí entendemos que son compañeras y compañeros, compañeres, digo, la verdad que la mayoría son mujeres las que participan, salvo cuando trabajamos con poblaciones más jóvenes que se están empezando a involucrar varones. La idea es que sean un nexo entre las necesidades del territorio y las oficinas públicas, ya sea de atajo, ya sean otras oficinas públicas o otros recursos del sistema público que haya en el territorio. Son, en general, referentas de organizaciones del barrio o de comedores, o tienen alguna pertenencia en algún lugar del barrio. O puede ser que no, o sea, no está cerrado Entiendo. el espacio de formación. En general, cuando lo hacemos, tratamos de que la convocatoria no exceda las 40 personas, porque laburamos en grupo, laburamos con experiencias vivenciales, laburamos de la educación popular, porque entendemos que siempre uno de los grandes desafíos que tenemos para que alguien pueda también constituirse como referente es poder, y que nos pasa a todos quienes trabajamos en estas temáticas también, ¿no? Cómo empezar a pensarnos y poder entender de qué manera estos roles y estereotipos de género y esta línea que nos baja el sistema patriarcal, cómo nos atraviesan nuestra propia vida también. Entonces siempre arrancamos por ahí con las compañías, digo, entender la complejidad de la problemática, digo, entender cómo nos atraviesa, poder darnos cuenta de qué manera estas construcciones sociales están arraigadas, esta construcción cultural, nos viene desde que nacemos, ni siquiera desde que somos pensados, nos atraviesa, digo, en las familias, en primera instancia, nos atraviesa en las instituciones por las que vamos transitando en el transcurso de nuestras vidas, nos atraviesa en la escuela, en los hospitales cuando vamos a consultar, nos atraviesa cuando charlamos con amigas, con amigos y con amigues, bueno, en los medios de comunicación, ni hablar. Entonces es muy importante poder empezar a fortalecer las herramientas que ya existen en los territorios y poder profundizar y desarrollar esta mirada crítica ante las situaciones que se nos presentan. ¿Cómo identifican ustedes estas situaciones de violencia de género en los barrios y qué situaciones ves que están naturalizadas? A ver, situaciones naturalizadas, a ver, hay un montón, digo, a ver, desde quién se hace cargo de las tareas de cuidado, cuando tenemos que pensar un horario, por ejemplo, para poner para la formación, siempre es pensando que las compañeras tienen que llevar a los pibes a la escuela, le tienen que dar de almorzar, o tiene que ser en un horario donde no coincida con esas tareas, que si lo hacemos en un horario que coincide, no vienen, ¿no? Digo, porque son quienes son las mujeres las que se ocupan de las tareas de cuidado, de alimentación, etc. Y ese es un lindo punto también para arrancar, cuando arrancamos la formación. ¿Qué sé yo? Después, a ver, no sé, los celos, la construcción del amor romántico, los celos y el control, son cuestiones que están naturalizadas como en todos lados, ¿no? Digo, no en un barrio particularmente, digo, nos atraviesan, podríamos ir a cualquier lugar del país o incluso hasta el mundo y nos vamos a encontrar con estas mismas situaciones, porque son construcciones culturales, sociales, históricas, políticas, económicas, que nos van atravesando. Entonces, entender la complejidad de esta problemática nos permite empezar a mirar estas realidades desde una mirada de género, por llamarla de alguna manera, ¿no? Con una perspectiva de género. Después, una de las cuestiones que aparecen también, absolutamente naturalizadas, son todas las vielencias menos la física. ¿Sí? Digo, la violencia física. Están y el resto de las violencias y están naturalizadas. Qué sé yo, la dependencia económica en una pareja está muy naturalizada, que es el hombre el que provee y la mujer que tiene un trabajo que no es reconocido con un salario al interior de su casa.
qué sé yo, la violencia psicológica, la dependencia económica y afectiva que se construye en las parejas, tampoco es reconocida y asumida como una situación de violencia. La violencia sexual en las parejas tampoco. ¿A qué te referís Digo, con la violencia violencia sexual? a las violaciones adentro de las parejas, ¿no? Digo, esta Cuando alguien no quiere, cuando sensación una de... mujer dice, no quiero, no. Cuando una mujer dice no quiero y el tipo le importa 3 carajos y abusa de ella. O termina generándole una situación de tensión donde la mujer termina accediendo sin quererlo. O Clarísimo, puede quererlo en un primer momento y después no querer más. claro. Entonces, son situaciones que no son en general asumidas o reconocidas como situaciones de violencia. Y las referentas cuando llegan a esta formación se encuentran como reconociéndose también en estas naturalizaciones, digamos, de violencia. Digo, ¿se Sí. sorprenden ellas mismas o vienen con algunas por ahí vienen con algún trabajo previo, alguna formación previa, digo, en cuanto a esto, y algunas seguramente no? Me imagino que debe ser de impacto también para ellas, ¿no? Es de impacto, digo, hay muchas compañeras que se dieron cuenta que lo que les estaba pasando era eso. Claro. Y bueno, digo, bienvenido sea, que sea un espacio el proceso de formación necesariamente es reflexivo. Digo, cuando tocamos estos temas entendemos también que es necesario dar un espacio y un momento para esta charla, pero bueno, entendemos que esto es un espacio de formación, no es un espacio terapéutico, entonces muchas veces se vuelve medio finito ese límite, ¿no? Digo, pero bueno, forma parte de la construcción de lo que llamamos el encuadre, ¿no? Del proceso de formación que Es como hacemos. hay un momento que es difícil ir como separando y desmenuzando, ¿no es cierto? Porque como de muchas formas se puede ejercer esa violencia y me imagino que al mismo tiempo tiene diferentes grados. Pero digo, cuando hablamos de ejercer violencia directamente y no cuestiones como de diferencias de género, no digo, cuando hablamos de ejercer violencia machista, ¿de cuántas formas se puede ejercer esa violencia? Y se puede ejercer violencia. Bueno, la física es la más fácil de reconocer, digo, la física es la que deja el golpe, el moretón, el rasguñón, el moretón en el brazo, Claro. las marcas en el rostro. Y después está la violencia psicológica, la económica patrimonial, la violencia simbólica, la violencia sexual, y hace poco se incorporó la violencia política también, como Violencia tipos de modalidad. porque en las otras tal vez tengamos más una idea, ¿no? La psicológica en cuanto a las cosas que se dicen, al no servir, al vos para qué, ¿no? Como todo eso que va en detrimento de lo que hace la mujer. Entiendo la económica cuando es el varón que controla el dinero, pero digo, Y que controla el dinero y los objetos, porque un objeto, a ver, no sé, en el medio de un altercado, en medio de una situación donde está habiendo un ejercicio de violencia, el arrancarle una prenda, el romperla, el agarrar un celular y tirárselo al piso, eso es violencia económica. Porque tiene que ver con la rotura de un objeto que es de la mujer, en este caso. Por ejemplo, la perfecto. económica patrimonial tiene que ver con eso también. Y uno es como, está bueno porque normalmente no pensaríamos eso como violencia económica, y sin embargo sí, porque tiene que ver con un bien pequeño o no de la mujer, ¿no? En este caso. Y la violencia simbólica, ¿a qué te referís con eso? Y la violencia simbólica, a ver, puede sonar medio pedorro, perdón lo que voy a decir, pero es como la madre de todas las violencias, digo. La violencia simbólica tiene que ver con esta construcción desigual de poder, donde siempre se jerarquiza al varón, y al rol del varón, al rol del proveedor, del fuerte, de qué varón, ¿no? Digo, ¿cuál es el varón sujeto hegemónico del patriarcado? El varón blanco y el varón heterosexual, ¿no? Digo, y la violencia simbólica es la que transmite y se va metiendo y colando en nuestros discursos, en los medios de comunicación, ¿no? Digo, es esta violencia sutil que cuesta reconocer.
Sí, ¿sí? es Esa verdad. es la violencia simbólica. O sea, todas las violencias están atravesadas por la violencia simbólica. ¿Y la política? La Y la violencia. violencia política me la anoté, porque sabía que me ibas a preguntar, Porque y no te la la voy había a leer, porque es escuchado. nueva. Porque Hemos es nueva. y es la primera vez que lo escucho. Y la violencia política, a ver, concretamente es obstaculizar o restringir la participación política de las mujeres. Eso es la violencia política. Se incorporó hace poco como tipo y como modalidad. Digo, la ley que tenemos, que es la ley 26485, que es larga, la ley de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres en sus relaciones interpersonales. La Ok, ley de protección integral, la llamamos. ¿Sí? sí, Define tipos y modalidades. Tipos son las formas en que se expresa y se manifiesta la violencia, y las modalidades son los ámbitos donde se desarrolla la violencia. ¿Sí? Que está la violencia doméstica, la violencia institucional, la laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia pública política. ¿Sí? bien, Esos son como los ámbitos donde se desarrollan los distintos tipos de violencia. clarísimo. Y ahora volviendo a las referentas, como las llamás vos, ¿cuál es el Sí. proceso que se activa cuando una víctima de violencia se acerca a una de las referentas, ¿no? En pedido de ayuda, claro. Mira, a ver, lo que se activa primero es que la compañera pueda, que son una de las cosas que nosotros laburamos, que son varias. Yo me las hice cartelitos porque me parecía que Sí, era sí, más dinámico, que era que la compañera pueda diferenciar si era una situación, yo lo leo al revés, vos lo yo lees lo al leo derecho. perfecto. Lo leo Bueno, al derecho. poder diferenciar si es una situación de emergencia o una situación de urgencia. Digo, no es lo mismo una situación donde se requiere de un auxilio inmediato que una situación donde podemos planificar una acción junto con la compañera. No, digo, esto es importantísimo. Digo, no es que la referenta, la promotora, dice, bueno, ahora hay que hacer esto, vamos, te llevo, denunciar. No, Pero no, también es con lo que quiera importante, la mujer, porque a veces cuesta tomar absolutamente, decisión, ¿no? A veces no está. totalmente. Totalmente. Lo importante acá es construir la intervención con la compañera. Y la que tiene las riendas de la situación es ella. Digo, porque si no, también corremos el riesgo de las intervenciones, lo que se llaman intervenciones heroicas, ¿sí? La subjetividad heroica, que es esto de, nos pasa mucho a las y los profesionales esto, digo, Ujú, yo tengo el saber, yo tengo el poder, yo te digo a vos lo que tenés que hacer. Vos claro. tenés que hacer esto, vos tenés que ir a hacer la denuncia, vos tenés que ir allá, tenés que irte de tu casa, agarrar a los pibes, andate, papá. No, Al final digo, pasa. porque estamos reproduciendo la misma lógica de relación de poder que vivió o que está viviendo con la persona violenta. Claro, Entonces, es muy importante que no caigamos en este tipo de intervenciones, y esto es un laburo muy interesante que se da con las compañeras también. Porque a todas y todos nos pasa decir, bueno, yo le voy a solucionar el problema. Y no si tiene ocurre, sentido, digo, por un lado porque seguro que vamos rumbo a una intervención frustrada, segurísimo. claro, Entonces eso a quien interviene le genera después un impacto y una desilusión muy grande. Y segundo, porque la estamos poniendo a la compañera en el lugar de objeto. Y la idea es que ella pueda tomar las riendas de su propio destino, digamos, ¿no? Digo, de cómo va construyendo esta salida a la relación violenta. Esta clarísimo. salida, digo, y la verdad, qué sé yo, a veces puede ser un cambio en la actitud de ella que hace que la violencia decrezca también, ¿no? Sí, Digo, entonces, con las compañeras laburamos esto, bueno, la diferenciación de una situación, digo, si es una situación donde está en riesgo la vida, hay que intervenir de manera urgente. claro, Si no está en riesgo la vida, podemos planificar una intervención. Digo, y también es importante al planificar una intervención poder pensar. Digo, si la mujer se acerca y nos cuenta lo que está pasando, bueno, ahí ya hay algo de confianza dando vueltas, sí hay un marco de confianza. Digo, claro. porque no son situaciones fáciles de contar. Muchas veces da vergüenza contar lo que nos está pasando. Sí, Entonces, es muy importante valorar esa confianza. Entonces, la compañera tiene que poder diferenciar esto. Digo, si es una situación que puede ser planificada, podemos laburar con la mujer que, no sé, que tenga un bolsito armado, que tenga una muda de ropa,
que tengan la subcargada, que tengan un puchito de plata en un bolso, escondido. O sea, no podemos ofrecer incluso tenérselo nosotros en nuestra casa. ¿Sí? Todos los documentos, la partida de nacimiento de los pibes, carnet de vacunación, cosas, todo lo que es importante. ¿Sí? Claro. Entonces, eso puede ser una intervención planificada. Digo, después se puede sentarse con la compañera y poder pensar cuáles son las redes que esta compañera tiene, ¿no? Esto es importantísimo, porque muchas veces, producto de la relación violenta, se da el aislamiento de la mujer, ¿sí? Por esta situación de dominación que ejerce el violento. Entonces, muchas veces, poder recomponer esos vínculos, incluso hasta los que la mujer creía que estaban rotos, y no son tan difíciles de recomponer generalmente. Entonces es importante empezar con ella a como hacer el entramado de la red de relaciones. Sí. ¿No? Digo, porque entendemos que al tratarse una problemática compleja, la respuesta nunca es individual para esa mujer. Siempre es una respuesta que va a requerir la participación de otras personas importantes en su vida, en su barrio, en su comunidad. Entonces es importante, esto es un choclo, no se va a ver un carajo, pero, perdón. ¿Ves? Es importante darnos cuenta, ¿ves? Que la mujer, en cada situación es particular, porque la mujer está inmersa en una familia, en un determinado territorio, tiene determinadas compañeras y compañeros, ¿sí? A su vez está la idiosincrasia del lugar en donde vive, las instituciones, las organizaciones que forman parte de ese territorio, ¿sí? Y después tenemos un contexto un poco más amplio que tiene que ver con el sistema de salud, con el sistema educativo, ¿sí? Con el sistema judicial, que ahí tenemos un gran desafío por delante también, ¿sí? Y muy por encima de eso está todo el sistema de creencias, el sistema cultural, el sistema económico, capitalista, todo lo que podemos decir en ese sentido. Volvemos como al principio, ¿no? De lo que hablábamos de las naturalizaciones de determinados tipos de violencia, volvemos como a todo eso, claro. Sí, entonces es muy importante poder, por ejemplo, esto, ¿entendés? Son las cosas que primero elaboramos con las compañeras esto, y poder entender de qué se trata esto. Estuve muy creativa. El ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia. Sí, que, a ver, el ciclo de la violencia es algo que en general se da en estas relaciones. No siempre, pero en general sí. Y en cada relación se da de una manera distinta. ¿Sí? Entonces reconocerlo, ¿por qué? Porque no en cualquier momento una compañera o una mujer se acerca a pedir ayuda. ¿Sí? Generalmente el momento en que se acerca a pedir ayuda es en la etapa de agresión o de estallido, ¿sí? Que es cuando está, generalmente acá es una etapa donde está la violencia física presente. Claro. ¿Sí? Y se repite, ¿no? Y es un ciclo que se repite. Cuando se repite más de una vez, podemos estar hablando de una relación atravesada por la violencia. ¿Y qué pasa también? Es importante en el lugar en que nos posicionamos como referentas, como promotoras. Porque ¿qué pasa? Tenemos que tener presente también qué es lo que pasa en el entorno de esta mujer que está pasando esta situación de violencia. El entorno, que por ahí en un primer momento se muestra contenedor y presente, cuando este ciclo se repite y la mujer, incluso hasta a pesar de haber hecho denuncias, vuelve a vivir con el tipo o vuelve a tener una relación con él, muchas veces las amigas, la familia se alejan. Porque dicen, bueno, ¿qué puedo hacer si ella vuelve? O muchas veces también sienten muy frustradas sus intervenciones. Entonces es muy importante que la persona que está acompañando, que tiene herramientas y que se formó como promotora, entienda que esto forma parte de este ciclo y que es muy importante seguir estando presentes. ¿Sí? Que es muy importante estar disponibles para esta compañera. Y no hace falta estar todo el tiempo preguntándole sobre la situación de violencia. Porque eso qué va a hacer, que ella por ahí se retracte, que no quiera hablarnos más. Sí, que sienta vergüenza. Es importante estar presente, que sepa que no está sola. ¿No? Digo esto que tantas veces lo repetimos como eslogan, no está sola, no está sola. Es esto, no está sola, estoy acá. Ahora, Lau, ¿por qué crees que hay tanta violencia de género? ¿Por qué crees vos? Pregunta. A ver, justamente porque se trata de un sistema de creencias, de un sistema cultural. Digo, entonces, empezar a desarmarlo
A ver, nosotros empezamos, nuestro trabajo está empezando por acá, por la persona, por la familia de los vecinos, por los clubes, los comedores, las escuelas. Pero el gran cambio que también necesitamos es un cambio que se dé desde lo económico, ¿sí? Desde el contexto, desde este sistema cultural que nos atraviesa. ¿Sí? Y eso implica desde la participación en la política, la participación en los lugares de toma de decisiones, poder tener igualdad en el acceso a todos los derechos. Claro que Y vos sí. pensás que históricamente, todas las personas que no se correspondían con ese sujeto hegemónico, que era varón, blanco y heterosexual, necesitaron tratados de derechos particulares. Las mujeres, las niñas y los niños, las personas LGTB, y las personas afrodescendientes, las personas migrantes. ¿Sí? Entonces, realmente necesitamos un cambio. Digo, y otra de las formas por las que se reproduce también la violencia machista es a través del lenguaje. Entonces, la forma, digo, es una sumatoria de situaciones las que tenemos que ir pensando y deconstruyendo para poder construir relaciones más democráticas, una sociedad más justa, más igualitaria. Qué tarea, ¿no? Y tarea, claro, y el uso del Tarea. lenguaje no es ingenuo, digo, es un aspecto más al que tenemos que tener presente cuando elaboramos estas temáticas. ¿A qué te referís con el uso del lenguaje? Y porque cuando hablamos en masculino nos invisibilizamos. Invisibilizamos a las mujeres, invisibilizamos a las personas no binarias, y es muy común, digo, y nos pasa todo el tiempo. Sí. Nos pasa todo el tiempo. Bueno, a veces es más fácil escribirlo porque te detenés a pensar cuando lo estás escribiendo y lo podés revisar, pero en la espontaneidad del lenguaje hablado es mucho más difícil. Cuesta, cuesta. Es muy difícil. Muy aprendido. Es Muy difícil. aprendido. Tal vez las chicas más jovencitas, los chicos más chicos, lo tienen un poco más naturalizado, pero yo me encuentro miles de veces pensándolo. Pasa, es difícil. Sí, y bueno, a ver, lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. Es tremendo. Empecemos a nombrarnos, nosotras, por lo menos, nosotros, empecemos a nombrarnos. Sí, así es. Es muy importante, digo, y bueno, y es no solo nombrarnos, ¿no? Por eso digo, es una punta más el uso del lenguaje. Con solo nombrarnos no vamos a modificar demasiado este sistema. Y sí, y sí. Hay, ¿qué pensás vos del concepto el Estado es responsable? ¿De qué hablamos Bueno, cuando... eso primero que lo dice esta ley, la Ley de Protección Integral. El Estado es el responsable de prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Del Estado es responsable. Pero eso, somos un Estado con ciudadanos y ciudadanas, somos un Estado del que somos parte. Sí. Te hago una pregunta. Es un Estado del que somos parte, no podemos mirar por un costado. Todas y todos tenemos que desde nuestro lugar, desde nuestra profesión, desde nuestros lugares de laburo, en nuestras familias, poder también dar estas charlas, estas discusiones, estas reflexiones. Sí, un trabajo en conjunto, como un trabajo de hormiga también, ¿no? Estaba pensando cómo se articula cuando en estas situaciones de violencia llegan a las referentas y hay niñes en situación también de violencia, porque ahí la cosa se complejiza, y seguramente es en la mayoría de los casos, y en donde también las mujeres quedan mucho más rehenes, ¿no? Cuando tienen que llevarse 3, 4 niños, y qué pasa cuando esa violencia también pasa a las niñas y a los niños. Digo, ahí varias... con el tema de minoridad, de cuidado del niño, de la niña? Mira, a ver, es complejo, porque siempre, viste, que hablamos
hasta naturalmente, de que la mujer, cuando se tiene que ir de la casa, irse con las hijas y los hijos. Y la verdad que no tendría que ser tan natural que en este tipo de situaciones sea la mujer la que tenga que irse, ¿no? No, pero lo que también... Bueno, pero viste que es la que termina siempre, porque una de las cosas que nos faltan, y necesitamos construir políticas públicas destinadas al abordaje de los varones violentos. Hay muy pocos dispositivos en el país que laburan súper bien con varones violentos, pero no hay tanta difusión, no hay tantos como hiciera falta. Pero para eso un varón Ese tiene también que... es un gran desafío. Para eso un varón, digo, tiene No, que conocerse violento, ¿no? bueno, eso es todo un trabajo que hay equipos especializados que en la mayoría de los casos lo hacen. ¿Sí? Digo, lo cierto es que la mayoría de las veces van con una orden judicial a hacer los tratamientos. Claro. Pero bueno, es un paso. Digo, si queremos que el patriarcado se caiga, necesitamos que haya un laburo con los varones. Digo, si los varones no se sienten interpelados, es muy difícil. ¿Y Es por muy qué difícil, no porque si no es cargar el peso sobre la mujer? siempre a la mujer, sobre la mujer. Ahora La que digo, tiene el botón antipánico es la mujer. ¿Por ¿para qué? qué escuchamos hablar del trabajo sobre los varones? Se escucha poco, por lo menos. Sé que en San Martín, creo, si no me equivoco, funciona algo al respecto. En muchos lugares, en muchas jurisdicciones hay, nosotros ahora justo nos agarró la cuarentena en el medio, estábamos armando una guía de recursos de varones, porque nosotros después te paso los links para que los pongan, si quieren, en la página, de los materiales que tenemos del Ministerio Público, siempre poníamos los recursos para mujeres, y nos dimos cuenta que no estaba bien poner solo los recursos para mujeres en los cuadernillos de formación de promotoras. Entonces empezamos a hacer un relevamiento de los lugares que atienden a varones. Hay un montón, no se conocen, no se conocen, y bueno, y seguramente debería haber más. Seguro que sí. Y decime, ¿sentís que el modo de prevenir y detectar es desde el trabajo territorial? Sí. Sí. Definitivamente. Es del trabajo territorial, definitivamente, no sin la formación obligatoria a través de la ley Micaela García, ahora vigente, a todos los efectores y efectoras de políticas públicas. Digo, los lugares de detección, digo, además de ser barriales, tienen que ser institucionales. Digo, una mujer víctima de violencia no puede no ser escuchada por el profesional de la salud que la atiende. No puede no ser escuchada. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, ni que hablar del sistema de administración de justicia. Y en ese sentido, ¿se sienten acompañadas por los otros poderes del Estado? Un poco a raíz de lo que me estás diciendo. Mirá, desde la dirección, lo que hacemos es formaciones con estos equipos, con los equipos de salud, como te contaba, con las instituciones educativas, y ahora, bueno, con la implementación de la ley Micaela, no es fácil, yo entiendo que no es fácil, pero si vos me preguntás a mí, esa formación debería ser una formación presencial, y debería ser una formación que no sea solo informativa, sino una formación vivencial, una formación con modalidad de taller, donde las personas puedan sentirse interpeladas y puedan poner en acción cómo sería recibir a una persona que está pasando una situación de violencia. Cómo intervenir, cómo actuar, cómo acompañar. Porque, ¿sabés qué, Meli? Si yo me siento en la computadora y alguien del otro lado me habla sobre qué es el patriarcado, cómo se atiende una víctima, la palabra víctima no me gusta mucho, una persona que está en situación de víctima, en todo caso, podríamos llamarla, nada, me entra por medio y me sale por el otro. Digo, lo que necesitamos son cambios en las formas de actuar y de intervenir. Y en la forma de formarnos también, que es lo que decís, y está claro que esa, por lo que vemos que pasa, sería realmente una gran idea. Ojalá, ojalá... Igual apostemos con en algún momento este recambio generacional que va a ir sucediendo,
naturalmente, apostemos a eso, digo, hay que apostar a las pibas y a los pibes, a la formación desde las escuelas, la implementación obligatoria de la ESI, Claro que sí. la formación de docentes en la ESI, que la educación sexual integral sea un contenido transversal a todas las materias, y no 2 talleres por año. Es un trabajo arduo, y hay que pensarlo desde distintas aristas. Y bueno, y con la ilusión de que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades lo empiece a construir. Bueno, la situación actual nos trastocó un poco la agenda a todos, ¿no? Imagino. Pero bueno. Lau, mil gracias por ayudarnos también a entender las diferentes formas de violencia, ¿no? Porque estoy segura, como me pasa a mí cada vez que entablo una charla de este tipo, siempre hay un lugarcito donde todavía sentimos que algo no está terminando de funcionar como debería en este vínculo entre varones y mujeres y entre diversidades. Así que, bueno, te agradezco muchísimo y seguramente nos reencontraremos en otras conversaciones. Dale, sí, cuando quieran. Meli, gracias por invitarme. Gracias. Un abrazo grande a todos. Chau. Gracias.